supremamente interesante. ¿Listo? El tema del manejo de efectivo y capital de trabajo. ¿Sí? Vital tener capital de trabajo en la empresa. ¿Sí? Acuérdese que el manejo de efectivo, o sea, cuando usted valora algo, valora los flujos de efectivo, o sea, usted valora es el dinero, la rentabilidad. ¿Sí? Entonces es importante ese tema. ¿Listo? Vamos a ver la definición, vamos a ver algunas tácticas y políticas que se manejan del ciclo de efectivo. Sin embargo, la vez pasada vimos unas que vamos a retomar hoy un poco, que es el tema de los inventarios, que impacta directamente el flujo. Un diseño organizacional e incentivos, manejo de efectivo, capital de trabajo y ciclo de conversión del efectivo. ¿Listo? De pronto ese ciclo de conversión del efectivo lo dejamos un poco para la otra clase, pero ahí vamos. ¿Listo? Manejo efectivo y capital de trabajo. ¿Listo? Básicamente es el sistema que garantiza unos niveles adecuados de efectivo, ¿cierto? Para alcanzar los temas bien sean de operativo o de inversión, ¿sí? Por lo que decíamos, o sea, no es ni bueno tener un déficit de efectivo, ni tampoco es bueno tener un exceso de efectivo, ¿sí? O sea, usted tiene que encontrar su nivel óptimo de dinero que tiene que tener, ¿sí? Si tiene excedentes, y usted tiene un exceso de liquidez, un exceso de efectivo en su empresa, también está acarreando un costo de oportunidad, ¿cierto? Que es un costo de poder tener esa plata rentando en otro lado. Como la gente que tiene la platica debajo del colchón guardada, que año tras año coge la inflación y lo que va haciendo es quitarle valor a esa plática. ¿Listo? Y pues también digamos que es un manejo inadecuado de esto que les digo, pues lleva a la liquidación de las empresas, ¿no? Si usted factura mucho, digamos que los primeros retos que tienen las empresas cuando nacen es generar facturar, ¿no? Pero si usted factura y después no determina una buena gestión de esos recursos financieros, pues también lo puede llevar a cerrar la empresa, ¿listo? Y los estudios empresariales en Colombia dictan que la gestión financiera es una de las principales razones por las que las empresas cierran. Acordémonos que por cada 19 empresas que se crean en Colombia, 23 se destruyen. ¿Sí? O sea, destruimos más empresas de las que creamos. Y eso también es un problema que afecta a la economía. ¿Listo? Entonces, para que tengamos en cuenta. ¿Listo? Tácticas y políticas del ciclo efectivo. ¿Listo? ¿Qué es un ciclo efectivo? Todo, digamos, toda operación financiera, toda operación monetaria tiene entradas y salidas de efectivo, ¿cierto? Digamos que estas pueden estar asociadas con la transformación de materias primas en productos terminados y después en cuentas por cobrar, ¿cierto? O sea, yo tengo unos productos, los vendo, ¿cierto? Y después tengo un efectivo ahí que tengo que cobrar. Puedo tener, digamos, unas políticas de crédito con proveedores, ¿sí? ¿Cómo son una política de créditos con proveedores? Ahí yo tengo que entrar también a analizar un tema de negociación. Pero a veces estas políticas de crédito con los proveedores son algo arbitrarias con los emprendimientos y con empresas pequeñas, ¿sí? Que también perjudican como que el tejido sólido del mundo empresarial acá en Colombia se deteriore un poco, ¿no? ¿Por qué? Porque llegan las empresas grandes, ¿sí? Y esas empresas grandes le dicen a la empresa pequeña, oiga, deme, pero como el poder de negociación es tan diferente, ¿sí? O sea, pues le dicen, no, pues le va a pagar a 120 días y usted mire entonces cómo mira para pues, que su operación funcione teniendo esa cuenta por cobrar. Y ahorita de hecho se está tramitando una ley para pagos justos, ¿sí? Que no superen los 60 días, 90 días, porque es, que no superen los 60 días porque realmente para las empresas mantener este flujo efectivo es complejo, ¿sí? Y más cuando están creciendo, ¿sí? Mucho más cuando están creciendo, ¿no? Entonces es importante que tengamos en cuenta eso. Hay políticas con los proveedores, ¿listo? O sea, yo me puedo, digamos,
apalancar ahí en el tema de los proveedores. ¿Listo? Establecer primeros pagos. Entonces uno tiene ciertas obligaciones y empieza a mirar, ¿sí? ¿Cuáles son esos pagos primarios que hay que hacer? ¿Sí? ¿Cuáles son esos pagos que yo no podría retrasar? Las primas, aunque digamos que uno también a veces como empresario se puede apalancar en la nómina, ¿no? Que no es lo ideal, pero pues a veces se apalanca en la nómina. También, pero por ejemplo la DIAN, ¿sí? O sea, esos pagos que son pagos tributarios, esos son pagos que sí o sí, eh, digamos, son pagos que me acarrean a mí un costo más alto, ¿no? Entonces, digamos que es importante tener en cuenta eso de establecer los primeros pagos. ¿Sí? ¿Cuáles son los pagos que yo sí o sí no puedo dejar de hacer? Sí o sí, o sea, que me van a acarrear muchos problemas. ¿Listo? Los pagos a tiempo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque de pronto no pagar a tiempo me genera a mí otros sobrecostos. ¿Sí? Entonces eso va relacionado con establecer primeros pagos, ¿sí? Y pagar a tiempo para no tener después unos sobrecostos adicionales. Mantener condiciones crediticias favorables con diferentes proveedores, ¿sí? Esto me resulta de los pagos a tiempo, ¿sí? Eso me resulta de los pagos a tiempo. Pero entonces mantener esas condiciones crediticias favorables, es decir, oiga, me puedo endeudar apenas esto, ¿sí? No me puedo endeudar más que esto, por ejemplo. Yo ya sé que con este proveedor tengo un crédito de 30 días para pagarle, yo ya sé que con este proveedor me da hasta 60 días para pagarle, ¿sí? Entonces yo ahí ya puedo ir mirando. Igual recuerden que esto está muy correlacionado con el tema de las compras que vimos la vez pasada. ¿Listo? Y esos créditos de efectivo. Entonces yo pido ahorita, pero cuando pago, ¿sí? Y eso ahí lo calculo en mi flujo de caja y en mi flujo de efectivo, ¿sí? Eh, digamos, comprobar diferentes términos con proveedores. ¿Qué eso qué es? Pues cotizar, ¿no? Cotizar, o sea, literalmente buscar, no, este me da este me da mejor precio, ¿cierto? Este me da más plazo, porque a veces es así, ¿no? Y de hecho usted como empresa lo debe hacer, ¿no? Vea, este es el precio si usted me va a pagar a 60 días, ¿sí? Este es el precio si usted me lo paga de una vez, ¿sí? O si usted me lo paga en este tiempo, pues le queda mucho más barato, ¿sí? Y digamos que así se alcanza a negociar. Pero entonces es mirar qué términos le dan a usted diferentes proveedores y eso le ayuda a usted a la gestión del ciclo de efectivo. ¿Listo? Y clasificar a los proveedores. Porque es que los proveedores son los que sí o sí le afectan a usted su flujo de caja duro. Digamos que esto es muy, sobre todo de la gente pesará, porque a veces dicen, profe, pero entonces esto es solo para una empresa de producción. No, porque usted tiene proveedores de todo, ¿sí? Proveedores que le pueden proveer el mantenimiento de las máquinas, puede tener proveedores que le mantengan el software, puede tener proveedores que le estén manejando las redes sociales, puede tener proveedores que le estén manejando el tema de distribución, puede tener proveedores que le estén alquilando las bodegas, que le provean espacios para usted almacenar las cosas, ¿sí? Digamos que usted puede tener diferentes proveedores, ¿listo? Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, mantener las condiciones crediticias favorables siempre es importante, ¿no? Digamos que eso sí no es discutible. Mirar los términos con los proveedores, cuáles son esos términos de negociación con los proveedores y empezar a clasificarlos. ¿Listo? Empezar a clasificar esos proveedores. Es como hay una de las tácticas y políticas de hecho. Hay que manejar sí o sí bases de proveedores, o sea, digamos que ahí el tema no es como casarnos con uno solo, sino empezar a buscar, ¿sí? Empezar a buscar. Hay gente que se queda solo con un proveedor, ¿cierto? Dice, no, es que ese proveedor me sale caro, pero me bueno, ¿sí? Pero entonces de pronto para ciertas cosas puedo utilizar el otro proveedor que me sale un poco más económico, ¿sí? Para efectos de flujo, para esos temas, digamos que es interesante. ¿Listo? Compras en consignación, ¿cierto?
que es lo que hablábamos, digamos, acá ya viene al revés, ¿no? Es como, pues venga, yo me lo deja en consignación y cuando se venda yo se lo pago, ¿sí? Eso le ayuda a uno, digamos, ese tema. Y pagar antes cuando se pueda, ¿cierto? Es, pues, digamos, pagar ese anticipado, pero cuando usted va a pagar ese anticipado, pues tiene que hacer unos análisis, ¿no? De bueno, yo tengo esta plata, ¿sí? Si pago anticipado me ahorro tanto, ¿será que no tengo alguna línea de negocio donde pueda poner esa plata y en el tiempo que tengo que pagar eso me genera otras rentabilidades? Por eso es pagar antes cuando se pueda, ¿sí? O sea, si sale más rentable amortizar esa deuda, traerla y pagarla anticipadamente. Pero si yo tengo algunos elementos o productos de inversión que me generan a mí una rentabilidad y en ese tiempo podría sacar una rentabilidad más alta de los intereses que me estoy ahorrando, ¿cierto? También lo puedo hacer, ¿sí? Aparte porque si usted tiene una deuda, que es el tema de cuando usted está, digamos, no, ¿será que es que voy a hacer un abono a capital? ¿Sí? Entonces no sé si ponerlo a deuda o a tiempo, ¿sí? O quiero pagar uno anticipadamente, ¿sí? Entonces uno dice como, listo, perfecto, perfecto, bien, ¿sí? Entonces digamos que es interesante ahí, ¿no? Digamos que esa parte es interesante porque ya es gestión financiera como tal. O sea, no es ir a pagar las deudas antes, sino es venga, analicemos qué tan beneficioso es pagar esa deuda, porque es que endeudarse también a mí me genera, ¿sí? Un flujo de caja, ¿sí? Una liquidez. ¿Qué pago por esa liquidez? Claro, el interés, ¿sí? No, ahí lo tengo que pagar, pero puedo llegar a hacer esos dos análisis, ¿no? Con el interés, con las otras inversiones que tengo, con cuánto me renta una línea de negocio y qué tal le puedo meter la plata a eso, digamos que ahí es como tema ya de analizar, ¿no? Políticas de inventarios, ¿no? Ya habíamos visto una, pero tener una política de inventario, que era lo que les decía la vez pasada, impacta sí o sí el flujo de caja. ¿Sí? Las políticas de inventarios sí o sí impactan demasiado el flujo de caja. Reducir existencias reserva, ¿cierto? Que ya hablábamos porque era importante desde la parte de los inventarios, ¿cierto? Pero acuérdense la visión del financiero, del de compras y el de ventas, ¿no? Esta visión es más desde el financiero, ¿sí? Del de la platica, del flujo de caja. Esta es la visión. ¿Cuál es la visión que tiene él? No, reducir esas existencias en reserva, que era prácticamente lo que hablábamos de los inventarios de emergencia, ¿sí? De tener ahí como resguardado un poquito. Ajustar los niveles de producción en temporadas de demanda pico y de no pico, ¿sí? Entonces no es tener una sola, sino que yo lo ajusto dependiendo al eso. ¿Cómo se amarra eso? ¿Se acuerdan que hicimos un ejercicio? El 30% de lo que se va a vender en el siguiente periodo, ¿sí? O sea, no está amarrada a una cantidad específica, como cuando hablábamos en un ejercicio pasado que si usted no llega a 30, ¿sí? Si usted llega a 30, tiene que comprar 200. No, usted dice solo no, a inventario final, tiene que tener este porcentaje. ¿Listo? Amarrándolo a los ciclos de ventas. Adicionar sistemas de pronósticos de ventas e inventarios. Digamos que ya la vez pasada vimos algunos indicadores que nos ayudan a tener un nivel óptimo. Ofrecer descuentos con excesos de inventarios. ¿Sí? O sea, si tengo muchos inventarios, pues los remato porque es que el inventario al final no es dinero, ¿sí? Pero sí se puede monetizar muy fácil, por eso hace parte del activo corriente. Pero si usted tiene muchos inventarios y necesita plata, remate, ¿sí? Ofrezca ahí los descuentos con eso. Y hacer auditorías regulares a los inventarios, ¿sí? Ir a mirar si
si se está generando, si no se está generando. Digamos que es como hacer una auditoría, ¿sí? Si está sirviendo ese tema de el inventario que estamos dejando por si de emergencia, si está sirviendo, no está sirviendo, si está siendo útil, qué impacto está teniendo en la operación. ¿Tendría más impacto tener esa plata circulando en otro lado o no? Sí, digamos que ahí eso se contrasta. ¿Listo? ¿Qué otras políticas tengo en cuestiones de cuentas por cobrar? ¿Sí? ¿Qué políticas tengo? Crear sistemas de créditos rigurosos, ¿sí? Saber asegurar. Porque es que igual esas cuentas por cobrar, cuando usted financia a sus clientes, es riesgoso, ¿sí? Es riesgoso. Por ejemplo, digamos, este caso, ¿sí? El caso de ustedes. En este caso, la universidad está asumiendo esos créditos y los está financiando a ustedes. Y es un riesgo muy alto que asume la universidad, ¿sí? Es un riesgo demasiado alto. Pero digamos que se compensa con el beneficio que se les ofrece a ustedes de tener como esa facilidad de poder acceder al producto de esa manera, ¿sí? Pero siempre es un riesgo que asume la compañía, ¿sí? Y por eso, digamos que lo que se recomienda es que sean muy rigurosos. Como por ejemplo, ¿quién más hace eso? Jamar. A mí me gusta mucho poner ese ejemplo de Jamar, porque es que el truco de ellos y el éxito de ellos fue financiar a la gente, ¿sí? Ellos la financian, ellos la financian. Eso es interesante, porque la clave de éxito es que ellos van dirigidos a un estrato 3, un estrato 3, o sea, cuando usted divide de pronto el tema socioeconómico en dos partes, ¿sí? Digamos, eh, usted ve gente, digamos acá en Bogotá, por ejemplo, se va al sur y se va al norte, ¿sí? Y usted puede dividir esos dos mercados en unos temas financieros más, digamos, de la siguiente manera. Usted acá ve efectivo, sí, ve mucho efectivo. En el sur hay mucha gente que tiene negocios y que anda con efectivo, ¿sí? Que tiene la plata ahí metida en el bolsillo, ¿sí? Si usted se va un poco más hacia el norte, usted lo que encuentra es una capacidad de endeudamiento, ¿sí? Y cuando se va a los estratos medios, pues ves una capacidad de endeudamiento porque la gestión de efectivo no es tan óptima. Entonces ellos leyeron eso del mercado, vieron hacia dónde estaban dirigidos y dijeron, venga, la clave de éxito aquí es financiar a la gente, ¿sí? Bajo unos estudios de crédito, claro. Pero el truco acá es financiar a la gente. Por ejemplo, claro también, ¿sí? Y son modelos de negocio que tienen como un pilar fundamental financiar a los clientes. Y las ventas, el incremento en ventas es altísimo solo por financiarlo. Entonces es increíble. El monitoreo activo de la cartera, ¿sí? O sea, tengo créditos rigurosos, pero también tengo que estar gestionando mi cartera, ¿sí? Gestionando mi cartera. O sea, ese tema cuando usted financia a sus clientes, la recuperación de cartera y el ejercicio de estar en cartera tiene que ser constante y tiene que ser es importante para el flujo de caja. Sí, es importante para el flujo de caja presionar esa cartera. ¿Listo? Después de que hay una cartera que está como muy quedada, usted tiene que tener una política de recobro de cartera, ¿sí? Entonces, si usted ya tiene algo que definitivamente es incobrable, tiene que empezar a hacer, ¿sí? Usted entra a cobros jurídicos, empieza a contratar externos, saca eso de la empresa, ¿sí? Toma políticas sobre la cartera. Entonces, digamos, por ejemplo, claro, ¿qué hace? Le suspende el servicio, ¿sí? De una. Si usted no paga, le suspende el servicio. Chao, no hay nada más que hacer. Si no paga la cuota del celular, le suspende el servicio. ¿Listo? Eh, También en este tema de las cuentas por cobrar, contactar a los clientes, ¿sí? O sea, tener una muy buena relación con el cliente, porque cuando usted adeuda al cliente, entonces tiene que estar llamándolo, ¿sí? Preguntando, ofreciendo algunos descuentos, ¿sí? Pero es como contactar a los clientes.
Tiene que estar en constante comunicación con ellos. ¿Listo? Conocer el negocio de los clientes. ¿Sí? Es importante saber ellos cómo reciben el dinero, cuáles son los flujos de caja que ellos tienen, cada cuánto. ¿Listo? Saber también cómo es la parte financiera, porque de acuerdo a la parte financiera de ellos es que a usted le van a pagar. Entonces, sí o sí tiene que conocer cuál es el negocio del cliente, ¿sí? A qué se dedica, cómo le entran los flujos de caja. Eso generalmente usted lo saca pues del estudio de crédito que hace, ¿no? Usted hace un estudio de crédito y ahí se entera qué está haciendo, ¿listo? Sentarse y mirar si las políticas están funcionando o no están funcionando, ¿cierto? Y cuando usted tiene políticas, acuérdese que esas políticas le pueden afectar a usted mucho los presupuestos del siguiente año, ¿no? Por temas administrativos. Entonces, no, resulta que la cartera es muy alta, ¿sí? No, la cartera es demasiado alta, entonces ahí, digamos que lo que pasa es que estamos perdiendo tanta plata en cartera que es mejor no financiar y sacrificar a algunos clientes que se vayan porque ya no los financiamos y no perdemos tanta plata como si los financiáramos, ¿sí? Hay que sentarse a analizar, ¿cierto? Ahí en esa política del recobro de cartera entra también el castigo de cartera, ¿no? En la política de recobro de cartera. Ya si se vuelve a incobrar, ¿cómo vamos a actuar? ¿Sí? Porque eso tiene ahí unos márgenes, ¿listo? Entonces es importante. Factoring de cuentas por cobrar. Se puede hacer, ¿sí? ¿Qué es el factoring? Que lo utilizan mucho las empresas. Entonces, llega, por ejemplo, Bavaria. Bavaria le dice a Germán, oiga, Germán, necesito que me venda 6.000 botellas, ¿sí? Yo le digo, ah, claro, acá están las 6.000 botellas. Señor Bavaria, usted tiene esta cuenta de cobro por 6.000 botellas, que cada una cuesta, digamos, no sé, suman 6 millones de pesos, ¿sí? Entonces, usted me debe 6 millones de pesos por las botellas que saqué. ¿Cuándo me las va a pagar? No, pues yo tengo una política de pago de proveedores y se lo voy a pagar a 350 días y cuando me radique la cuenta de cobro, ¿cierto? Entonces en los próximos 90 días yo se la pago. Ah, listo, listo, varias, listo. Entonces usted dice, ah, madre, pero ¿qué hago si en un mes tengo que pagar la nómina, tengo que pagar estas cosas? ¿Cómo hago? Pues fácil, usted vaya a hacer factory, ¿sí? Usted hace factoring. Entonces usted le dice, oiga, vea, este cliente mío me debe 6 millones. Cómpreme esa factura. Entonces él le dice, ah, listo, perfecto. Entonces se hace un modelo financiero, se hace todo un modelo financiero y ese modelo financiero le hace un descuento a esa factura. ¿Sí? Entonces le dice, listo, Germán, vea, usted tiene una factura por 6 millones, pero ya corrí el modelo financiero para el descuento de la cifra. Entonces yo le voy a comprar esa factura a usted en 5 millones. ¿Listo? Y usted dice, listo, pues tengo que dar 1 millón, pero tengo la plata ya, que es lo que necesito. Y a eso se dedican las empresas de factory. Empiezan a comprar facturas. Entonces le dice, ah, tiene una factura por 100 millones de pesos, listo. Se la compra en 80. Ya, le pago ya esa factura. Y yo me quedo con la factura, ¿cierto? Y cuando Bavaria me vaya a dar los 10 millones, los 6 millones, pues yo recibo esos 6 millones, pero pagué 5 y tuve una utilidad de 1. Y así funciona el tema del factory. Le sirve mucho a las empresas. ¿Sí? De hecho, una empresa que se llama Misfix y lo que hace es que aglomera a la gente, ¿sí? O sea, ellos digamos que pues para usted comprar facturas tiene que tener plata, ¿sí? Entonces hay fondos de inversión y todo que le meten al factory, pero esta empresa lo que hace es que recoge varias gente, ¿sí? Y es un tema netamente digital. Entonces usted se mete a la aplicación, empieza a ver qué facturas interesantes hay, ¿cierto? Porque usted también tiene riesgo, pues digamos que con Bavaria no, ¿cierto? Con Bavaria no. Con Bavaria usted no, usted pues dice, Bavaria que va a dejar de pagarle a un proveedor, ¿cierto? Es una empresa grande. Pero entonces, de acuerdo a esos cálculos,
Usted se mete a esa aplicación y empieza a mirar qué factura quiere comprar y ya cualquier persona puede invertir en factura, ¿sí? Te va comprando facturas, esta factura está tanto y le renta a ustedes, listo, de una, la compro, ¿sí? Y espera que me paguen esa factura y listo. Y ahí usted se gana platica. Entonces, otro método, digamos, de inversión. Hasta la misma empresa podría invertir en factoring si tiene dinero. ¿Listo? Entonces, el factoring también es una buena manera y es una táctica también como de tener un efectivo rápido. ¿Listo? Sí le cuesta, claro, le cuesta, como si usted pidiera un préstamo, le cuesta. Pero se pueden acarrear costos más altos el no tener este tema. ¿Listo? El no pagar algunas cosas. A veces es como que uno sacrifica, pero pues vale la pena. Igual todo esto tiene sus estudios financieros, ¿no? Listo. Diseño organizacional e incentivos, ¿sí? Junta directiva con conocimientos y que sea activa, ¿no? O sea, la junta directiva tiene que saber de este tema, tiene que saber de flujo de dinero, tiene que saber lo importante que es tener un buen capital de trabajo y una buena gestión del efectivo. ¿Listo? Asignar responsabilidades del manejo de efectivo, que siempre lo tiene el tesorero, ¿no? Pero alguien tiene que estar pendiente de ese nivel de efectivo. ¿Listo? Alguien tiene que estar pendiente de ese nivel de efectivo. Sí o sí. Sí o sí, alguien tiene que estar pendiente de ese manejo del efectivo. ¿Listo? Asignar la responsabilidad del manejo del efectivo. ¿Sí? ¿Quién va a ir a asignar responsabilidad de cobro? ¿Sí? ¿Por qué? Porque, o sea, el cobro es importante. ¿Sí? O sea, lastimosamente, si usted no le cobra a la gente no le paga en muchas ocasiones. ¿Sí? Y aunque sea una minoría, esa minoría también genera que se desplieguen unos temas ahí de gestión de cobrar. ¿Sí? Entonces tiene que estar alguien encargado de mirar cómo hacer esa política de cobro. Entonces primero le cobro acá, o a los cuantos días le cobro, o, pero eso me lo tiene que diseñar y tiene que estar optimizado cada día más. ¿Listo? Y el tema que hablábamos la vez pasada de inventarios, ¿cierto? Que hay que asignar quién es el que tiene que dar las autorizaciones de compras, ¿sí? Porque si pusiéramos al de ventas a hacer las compras, pues las autoriza todas, ¿cierto? Si tuviéramos al de producción, al gerente de producción, pues las autoriza todas, ¿sí? Si tuviéramos al gerente financiero ahí, no autoriza ninguno. Entonces tiene que haber alguien que esté gestionando ese tema de autorización de compras. Y él mirará si sí lo autoriza, no lo autoriza. ¿Listo? Pero sí o sí alguien tiene que estar ahí encargado. ¿Listo? De esos temas. Política de manejo de inversiones a largo plazo. Ya digamos hablando del manejo de efectivo. Sí hay que tener algunas inversiones de largo plazo, ¿no? Digamos que eso es bien interesante y tiene que estar, ¿sí? O sea, usted si bien tiene una empresa, usted puede tener unos excesos de liquidez y tiene que manejar un portafolio de inversión a largo plazo, ¿sí? Puede invertir en diferentes cosas. No le estoy diciendo que tiene que invertir en un tema de acciones o en un tema de mercado bursátil o en CDTs o eso, ¿sí? Puede inclusive tener inversiones en mejora de procesos de la empresa que a largo plazo lo lleven a usted a tener mejores márgenes, por ejemplo, la ayuden a ampliar ventas, ¿listo? O también se puede meter en el tema del mercado de capitales, ¿sí? Comprar acciones, comprar divisas, comprar criptomonedas, pero pues digamos que es la política de la empresa, ¿sí? Entonces, no, la empresa tiene como política de inversión de largo plazo comprar acciones que cumplan con estos estándares, que tengan una capitalización bursátil de tanto, que tengan un volumen de compra de tanto, que oscile entre tantos precios, que tengan unos rendimientos y una volatilidad menor o mayor que esto. Pero lo importante es definir esa política, ¿sí? Que no llegue cualquier persona hoy a la operación a decir, ay, venga, voy a invertir en lo que hablábamos la vez pasada, ¿no?
voy a invertir en un puesto de lechona que van a montar por allá en Israel. No, sí, o sea, tengo que tener una política de inventarios, una política de inversiones, que la persona que llegue se tiene que acoplar a esa política de inversión. ¿Listo? Y también se tiene que definir como cuánto riesgo está dispuesto a asumir la organización para definir esa política. ¿Sí? Desde su estructura y su cultura organizacional, qué tanto riesgo estaría dispuesto a asumir la empresa. ¿Sí? Dependiendo del riesgo, pues digamos que vienen ya los productos en los que se invierta. Las empresas que pueden invertir, ¿no? Porque pues hay empresas que siempre andan muy justas de dinero y tienen es antes que estar consiguiendo que mantener su flujo de caja, ¿no? Como mantener ahí un efectivo constante. Hay otras empresas que manejan ya muchos excesos de liquidez. Entonces esas empresas que manejan un exceso de liquidez tienen que tener una política de inversión. ¿Listo? Lo mismo que cuando es una empresa que nunca, que siempre anda con un déficit de pronto de dinero, que puede tener varias razones, o no maneja bien los inventarios, o no está recuperando la cartera, está financiando mucho a sus clientes, está financiando más a sus clientes que los proveedores lo financian a él. Entonces, tiene esos problemas y tiene que definir unas capacidades y unas políticas de endeudamiento. ¿No? Que hay créditos rápidos, créditos que le dan a usted un día, un mes, 2 meses, 3 meses. ¿Listo? Se los puede sacar para estas ocasiones. Y usted tiene que tener 3 objetivos claves. ¿Sí? Cuando va a definir esa política de manejo efectivo, tiene que tener 3 objetivos claves. La seguridad, ¿sí? O sea, preservar el principal de la inversión, es decir, el monto inicial, que ese monto no se vaya a perder nunca, por ejemplo. La liquidez, que la liquidez viene siendo que usted pueda hacer uso de ese dinero en cualquier momento. Si usted tiene acciones, las vende y se acabó. ¿Listo? Si usted se vende a un fondo de inversión colectiva, se sale y listo. Pero si usted tiene un CDT, grave. ¿Listo? Por ejemplo. Entonces, procurar que esa política de inversión cumpla con seguridad, o sea, que no se vaya a sacrificar el capital inicial, o sea, que no sea, digamos, muy, muy riesgoso, que tenga liquidez, ¿listo? O sea, que usted pueda acceder constantemente a eso. Y el rendimiento, ¿sí? Entonces, este retorno, digamos que, pues, o sea, le tiene que generar a usted unos retornos, ¿sí? Entonces, un valor ahí en el mercadeo, en el posicionamiento o en el tema de los intereses, sí, pero le tiene que generar a usted un rendimiento y un impacto financiero. ¿Listo? Sí o sí, tiene que usted tener unos rendimientos, ¿sí? Es decir, no invertir la plata y que usted no gane nada porque le da lo mismo. Y aunque suena obvio, pues a veces hay que definirlo, ¿sí? O sea, hay que definirlo sí o sí. ¿Listo? Sí o sí hay que definirlo. Entonces, digamos que es importante tener un buen financiero, ¿sí? O sea, un buen financiero que le diga a usted, oiga, venga, invirtamos en esto, no invirtamos en esto, la empresa puede asumir máximo una inversión en portafolios que tengan este riesgo y tener una política de inventarios para gestionar mucho el efectivo, ¿listo? Al principio, pues en los emprendimientos y eso como que no se ve mucho, pero cuando ya es una empresa que maneja niveles grandes de dinero, sí es importante tener políticas. ¿Sí? Es supremamente importante tener políticas. ¿Listo? Entonces, algo muy importante en este tema es que usted no puede optimizar estos objetivos, ¿sí? Al tiempo. O sea, usted no lo puede hacer. Usted tiene que definir qué escenario está la organización y cuál de esos es los que puede tener, ¿sí? Porque generalmente los, digamos, los productos que a usted le dan mucha seguridad no le dan liquidez, ¿sí? Entonces, si no le dan seguridad, si le dan seguridad, los rendimientos son más bien bajitos.
Entonces, acuérdese del tema riesgo-rentabilidad, riesgo-rentabilidad. Entonces, usted asume un mayor riesgo, pues se espera una mayor rentabilidad. Así es como funciona todo, ¿no? Entonces, tiene que primar un objetivo, ¿sí? ¿No? Mi objetivo es que, oiga, sí, ya, vaya, gestione la plata, no me interesa, pero si en algún momento yo dispongo de ella, tiene que estar a la vista. La puedo tener en mi cuenta al día siguiente o a los 2 días que la solicite. ¿Listo? O vea, meta eso, pero que la plata no esté en riesgo. Y vaya, métalo en un producto que la plata no esté en riesgo. ¿Ok? Y los rendimientos, ¿sí? Digamos que si toda inversión, pues espera un rendimiento, ¿no? De cualquier forma, pero tiene que tener un rendimiento. ¿Listo? Tiene que tener un beneficio. Eso es clave. ¿Qué es lo que debe hacer entonces el tesorero de una empresa? ¿Sí? Porque usted tiene que tener contacto con el tesorero de una empresa cuando usted va a llevar la contabilidad. De hecho, al principio casi siempre el contador es el mismo, pero usted tiene que tener sí o sí un tesorero que esté manejando ese tema de la plata, ¿sí? Que esté ahí pendiente de la caja menor, que esté haciendo el trabajo, ¿sí? Digamos que para eso uno le paga al tesorero. Tiene que conocer la cantidad de efectivo disponible, ¿sí? ¿Cuánto dinero tengo en este momento? Es clave tenerlo en cuenta, ¿sí? ¿Cuánto dinero tengo en este momento? O sea, es un dato que usted le tiene que preguntar al tesorero y lo tiene que tener grabado acá. Se lo tiene que poder decir en cualquier momento. ¿Cuánta plata tenemos en este momento? Tanta. Listo. Perfecto. ¿Listo? ¿En qué periodo yo tengo excesos de liquidez? ¿Listo? ¿En qué periodo yo tengo, eh, en qué momento yo voy a tener esos excesos de liquidez? ¿Cómo voy a saber yo en qué momentos voy a tener excesos de liquidez? Pues cuando vea el presupuesto, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo ya empiezo a hacer un presupuesto, acuérdese de ventas, de costos, de gastos, ¿sí? Y luego empiezo a armar mi estructura financiera, que dentro de eso está el flujo de efectivo. Entonces, de acuerdo a ese presupuesto, yo voy a decir, vea que acá voy a tener 100 millones de pesos en efectivo. Sí, pero recuerde que el nivel óptimo de capital que tiene que tener disponible es de 50. Entonces, en este periodo voy a tener 50 de más, en qué los va a invertir y cuándo los va a sacar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso también entra dentro del presupuesto. ¿Usted cómo va a invertir esa plata? Seguramente va a tener que acomodar otras cosas, ¿cierto? Porque si a usted le dicen que tiene que tener 50 millones, que va a invertir un dinero y ese dinero le va a entrar retornos, pues ese retorno le va a entrar en gastos no, en ingresos no operacionales, en la parte del estado de resultados, ¿cierto? Entonces lo ideal es encogerse, empezar todo, hago mi flujo de efectivo, ¿sí? Y empiezo a mirar cómo gestiono mi flujo de efectivo, qué voy a hacer con esa plática que me sobra o cómo me va a endeudar para poder alcanzar ese nivel, ¿sí? Que endeudarme también me afecta ya la parte de gastos no operacionales, que son los gastos financieros o de intereses en el estado de resultados, ¿listo? Entonces, ¿en qué periodo vamos a invertir recursos? ¿Listo? Y también el tema de pronósticos, ¿sí? Y sobre todo, toda esta gestión de la estructura global eficiente de movimientos de efectivo, ¿sí? Que prácticamente es, oiga, ¿qué nivel tengo que tener? ¿Sí? ¿Qué nivel tengo que tener y cómo lo gestiono? Acá entra todo, ¿no? Cada cuánto pago, cada cuánto cobro, ¿sí? Cada cuánto, cada cuánto pago, cada cuánto cobro, cada cuánto compro, ¿listo? Y con todo eso yo empiezo a sacar como un nivel óptimo ahí de efectivo que tengo que tener. ¿Cuál es el capital de trabajo que tengo que tener? ¿Sí? Dentro del capital de trabajo entra la nómina, por ejemplo. Que la nómina yo la tengo que pagar mes a mes. Tengo que tener un capital de trabajo para poder pagar esa nómina. Y yo sé que mínimo, tengo unos gastos fijos que tengo que asumir todos los meses. Y tengo que buscar la plata. Y si tengo un déficit, pues tengo que ir al banco y mirar. ¿Listo?
Entonces eso digamos que es ahí bien importante. ¿Listo? Cuando tenemos excesos de efectivo, entonces lo que hablábamos, en esos excesos de efectivo yo puedo utilizarlo para varias cosas. ¿Listo? Puedo anticipar una deuda, súper. ¿Listo? Puedo fondear algo, entonces resulta que yo estoy haciendo acá, estoy con un equipo, estamos en la empresa y a Germán se le ocurrió lanzar un producto. Entonces se reunió con la junta directiva y les dijo, vean esta oportunidad de negocio, está muy importante, tenemos la capacidad para atacarla, podemos desarrollar un nuevo producto y llegar a ese mercado que tanto hemos querido y se haría así, los costos son estos, tenemos que hacer estas inversiones, entonces quiero saber si ustedes me pueden dar recursos. Entonces llega el man de manejo efectivo y dice, oiga, sí, lo podemos fondear. O podemos fondear unas mejoras en la infraestructura de la compañía. ¿Sí? Entonces es chévere. ¿Sí? O si no, entonces lo que puedo hacer es que le puedo dar a los accionistas dividendos. ¿Sí? Puedo darle a los accionistas dividendos, le pago a los accionistas. Es un buen tema. ¿Sí? Digamos que es un muy buen tema, de hecho. Y lo importante en este caso es mirar qué hago, ¿no? Le puedo pagar dividendos a la empresa dependiendo de la naturaleza. Pero también otro tema que hacen las empresas grandes es que hicieron un OPS, una oferta pública de venta de acciones, y cuando tienen un pico alto de flujo de efectivo, empiezan a comprar acciones. Porque es que igual yo compro esas acciones y ¿qué pasa? Pues tengo que pagar menos dividendos, ¿cierto? Entonces eso sí va a tener un impacto financiero. Porque yo siempre al final digo, bueno, ¿cuánto va a pagar de dividendos? Y eso es una plata larga en empresas grandes. ¿Listo? Dependiendo. Entonces usted tiene esas opciones que hacer con el manejo efectivo o lo puede invertir. Esto que era lo que hablábamos ahorita. Cuando cuando hablamos de manejo efectivo, ¿cierto? Cuando hablamos del manejo efectivo, entonces usted tiene que tener una muy buena articulación entre las operaciones con estructuras de la gerencia de la liquidez, ¿sí? O sea, de mantener ese flujo efectivo y los procesos de inversión, ¿sí? Entonces, usted lo que tiene que hacer es, ya cuando tiene la política de inversiones, usted ya debe tener un sistema que le avise, oiga, venga, esta plata está acá de una, se va para este lado, ¿sí? De una. O sea, usted ya sabe a dónde la va a mandar, ¿sí? O sea, prácticamente que tuvo el pico, tuvo el excedente y de una vez al otro día está tramitando la inversión. No puede ser que usted tenga un flujo de efectivo y entonces empiece, ay, ¿qué hago? ¿En qué la meto? ¿En qué la meto? ¿En qué la meto? No, usted define una política clara y la tiene que tener articulada. Tiene que tener ahí, digamos, la puerta abierta y contactar de pronto la persona que le gestiona las inversiones con el mismo banco que usted tenga la nómina o algo así. ¿Listo? Para que le renten un poco más y tener unas condiciones más interesantes, por ejemplo. ¿Sí? Entonces hay productos bancarios que le ofrecen así unas tasas más altas, las cuentas corrientes, digamos que la cuenta corriente, pues también al final lo único que la cuenta corriente le da a usted es ese sobregiro, ¿no? La chequera, que yo creo que va a desaparecer. Pero si usted puede tener, digamos, algunos productos ya detectados o un fondo ya, digamos, una plata invertida que cada vez que usted tenga un pico, se va para allá, ¿sí? O sea, una gestión rápida, velocidad, ¿listo? Digamos que ahí es importante el tema del tesorero. Acuérdese que el tesorero debe tener en la cabeza sí o sí cuál es la cantidad disponible de efectivo en este momento y tomar decisiones de una vez. ¿Sí? Tomar decisiones de una vez. O sea, digamos que acá la velocidad es importante. ¿Listo? Títulos de inversión que podemos tener de pronto a corto plazo, ¿no? Entonces yo tengo un flujo efectivo, pero lo necesito en un tiempo corto. Se puede hacer depósitos bancarios, puede meter la plata en un fondo de inversión, puede comprar papeles del tesoro, puede tener papeles comerciales,
¿Qué es? Factoring. Puede tener acuerdos de recompra, ¿sí? Repos, tripar y repos, ¿sí? Esos repos se manejan mucho en acciones, ¿listo? Que son chéveres. Esto de pronto si tenemos tiempo los podemos ver. Pero esos temas de recompra también son interesantes, ¿listo? Y recompra no solo en temas de acciones, sino en temas de sus propias acciones, ¿listo? Es interesante y digamos que son unos buenos mecanismos ahí para poder gestionar todo eso a corto plazo, ¿listo? Esto es importante que lo tengamos en cuenta porque es a corto plazo, ¿listo? ¿Cómo podemos gestionar ahí la cartera a corto plazo? Por ejemplo, están estos, ¿listo? Esos son solo algunos ejemplos, digamos que podemos tener muchos más ejemplos, ¿sí? O sea, podemos hacer muchas más inversiones pequeñas, en fin, ¿listo? Entonces, digamos que es solo como que les dejo ahí, por si de pronto alguien, ay, profe, pero también se puede en esto, pero sí, es digamos que solo, digamos, algo a corto plazo, que yo les pongo ahí como algunos ejemplos, ¿listo? ¿Cuál es el capital de trabajo? Que digamos acá los contadores son más duros que uno, ¿no? Entonces, ¿cómo se maneja el capital de trabajo? Son los activos corrientes menos los pasivos corrientes, ¿sí? Entonces, la diferencia entre esos dos le ofrecen a usted, pues, el capital de trabajo, ¿cierto? ¿Con cuánto cuenta usted? ¿Cuál es el capital de trabajo que tiene en ese momento? Lo que tengo que pagar en el corto plazo más lo que tengo en liquidez. Y eso le va a dar a usted el capital de trabajo. Entonces es importante que tengamos en cuenta ahí como, yo tengo este efectivo, sí, pero también tiene unos compromisos, ¿sí? En el corto plazo. Entonces tengan en cuenta bien cuáles son eh, esos pasivos corrientes para que usted pueda calcular muy bien su capital de trabajo. ¿Listo? Y el tema de proporcionar el bien o servicio de manera rápida y con calidad, ¿sí? Y recuperar cartera. O sea, digamos que cuando usted tiene este tema de que financia a sus clientes, el tema de recuperación de cartera es muy importante. Es demasiado importante y es, digamos, muy valioso que usted cree un buen sistema de recuperación de cartera y avisos tempranos de gente que de pronto se pueda volver una cartera irrecuperable. ¿Listo? Porque eso le va a ayudar a usted a usar el capital de trabajo de una manera eficiente, ¿sí? Sobre todo a recogerlo. Porque es que usted también tiene, o sea, digamos que esas cuentas por cobrar, usted las tiene en el activo corriente, ¿sí? O sea, ese es activo corriente que usted se supone que lo puede monetizar en cualquier momento. Entonces es importante que hagamos una muy buena gestión de cartera. ¿Por qué? Porque financiar al cliente siempre va a ser una muy buena opción, ¿sí? Pero ya lo vimos, ¿no? Con una muy buena gestión de cartera, con una definición bien estructurada de crédito. ¿Listo? Eso hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Cuáles son las tres cuentas que pueden afectar los empleados en una organización? ¿No? Digamos en temas de capital de trabajo. Las cuentas por cobrar, ¿cierto? Si yo doy crédito o no doy crédito. Los inventarios y cuentas por pagar, ¿cierto? Esas cuentas por pagar son precisamente esos inventarios que yo voy a cobrar y a mí mi proveedor me financia, ¿listo? Y me va a financiar sí o sí, ¿listo? Pero cuando hablamos de inventario nos referimos a otro tema que también me va a afectar algo muy importante y es las técnicas pues digamos, de cuando usted maneja inventarios, que si es primero en salir, ¿sí? El de último en pagar primero en salir, ¿sí? O el costo más caro, o que le va a sacar un promedio, ¿sí? O sea, todo ese tema de las técnicas y todo de cómo usted lo va a sacar, le afecta a usted el flujo de caja,
¿Listo? Sí o sí le afecta a usted el flujo de caja. Y sobre todo en el costo. En el costo ahí en el estado de resultados le afecta. ¿Listo? Y digamos que las otras cuentas del capital de trabajo si no son susceptibles de manipulación. ¿Sí? Solo el tema de cuentas por cobrar, inventarios y cuentas por pagar. ¿Listo? Esos temas sí los tenemos ahí como que son susceptibles de que la organización los pueda manipular. ¿Listo? Importante que tengamos eso. Y entonces, digamos que ya siendo 9:50, damos fin a la grabación